Buenos días. Muchas gracias por la presentación, Álvaro, tan generosa como siempre. Es un gusto para mí estar acá y en esta oportunidad la idea es introducirlos un poco en uno de los aspectos de la protección radiológica que se refiere específicamente a la protección radiológica del paciente. Ustedes saben que el diagnóstico por imágenes en medicina lo usamos, por supuesto, para hacer diagnóstico, para hacer pronóstico, o sea, para averiguar cuán avanzada está la enfermedad. Una vez que la tratamos, para evaluar el tratamiento, a veces como guía de tratamiento y también en programas de screening. Además de esto, se usa en investigación, en docencia y en algunos problemas médico-legales. La especialidad originalmente se llamaba radiología porque únicamente incluía diagnóstico con rayos X. A medida que se fueron sumando otras técnicas, cambió el nombre por diagnóstico por imágenes y, como ven acá, incluye muchas técnicas que se basan en distintos principios físicos, usan distintas energías. Los distintos exámenes que utilizamos usan distintas energías, por lo tanto evalúan distintas características físicas de los tejidos. Y hay tantas que muchas veces el médico prescriptor, el médico generalista o el especialista, pero no radiólogo, se encuentra con esta disyuntiva, ¿no? Tiene un menú tan grande de pruebas diagnósticas, incluso fuera de las imágenes. Y es muy tentador muchas veces pedir de más, pedir en exceso. Lo cierto es que el médico prescriptor o el médico referente, para poder hacer un buen uso de estas herramientas, debe entender el rol del diagnóstico por imágenes en medicina, debe entender la necesidad de una comunicación con el imagenólogo, un dato importantísimo porque eso enriquece mucho, conocer las bases físicas fundamentales de los métodos de imágenes para entender qué es lo que va a recibir, conocer las indicaciones, limitaciones, contraindicaciones y complicaciones de los métodos que le va a solicitar a su paciente y además adquirir la habilidad para indicar estudios en forma apropiada y eficaz, o sea, los algoritmos diagnósticos. Esto es muy importante porque muchos de los estudios que se solicitan utilizan radiaciones ionizantes. Este es un tipo de energía liberado por los átomos de distintas características. Algunos son ondas, como los rayos gamma que usamos en la centellografía, o los rayos X. Otros son partículas. Algunos estudios de medicina nuclear se basan en esto. Y aquellas que son en forma de onda forman parte de lo que se conoce como espectro electromagnético, que es un conjunto de ondas energéticas que se diferencian entre sí por su energía, por su poder de penetración. A menor longitud de onda, mayor energía. La longitud de onda, como ven, es el espacio entre dos picos de las ondas. A medida que esta longitud es más corta, o sea, se va achicando el espacio entre ellas, la radiación tiene mucha más potencia. Es tan amplio este espectro que acá se incluyen desde las ondas de radio AM, FM, lo que usamos para usar los celulares, las ondas que se usan dentro del horno microondas forman parte de lo mismo, la luz visible está acá, y a partir de este punto aparecen lo que se llaman las radiaciones ionizantes, que tienen tanta energía que producen ionización. Acá están los rayos X y otras radiaciones que usamos en medicina. Existe radiación natural. Nosotros permanentemente recibimos, estamos expuestos en este momento mismo a radiación, ya sea que viene del espacio, rayos cósmicos, ya sea que están en la tierra, en el suelo, en los alimentos hay elementos radioactivos. Nosotros convivimos con esto, es lo que se llama radiación natural. Y la radiación artificial tiene dos grandes fuentes: las que usamos en medicina y las que se utilizan para generar energía nuclear. ¿Qué hacen estas radiaciones ionizantes? Bueno, tienen efectos que son deleterios.
Estos efectos dependen del tipo de radiación que esté utilizando, si son ondas, si son partículas, de la dosis de radiación, pero además depende del órgano que es irradiado, porque ustedes saben que los distintos órganos tienen distinta sensibilidad a la radiación. No es lo mismo irradiar un hueso o un músculo que irradiar un testículo o la glándula tiroides. Del mismo modo, no es lo mismo irradiar el cerebro de un feto en el segundo trimestre que el cerebro de un adulto. Hay muchas dosis descritas, hay muchas formas de medir la radiación, muchas de ellas son bastante poco intuitivas para nosotros que no nacimos de la física. Esta es una de las más usadas para medir la radiación en medicina. Se llama dosis efectiva y es una medida que se utiliza para determinar el potencial de esta radiación para provocar daño, tomando en cuenta el tipo de radiación y además el órgano al que llegó. Irradiar, insisto, un hueso provoca mucho menos daño que la misma cantidad de radiación irradia la glándula tiroides. Por eso, a pesar de que la cantidad de radiación es la misma, la dosis efectiva va a ser distinta si estoy irradiando un hueso o si estoy irradiando un ovario. A pesar de todo esto, a pesar de que estas radiaciones, como les decía, tienen poder de hacer daño, el diagnóstico por imágenes en medicina no se discute, no está más en discusión. Está absolutamente incorporado y aceptado como valioso dentro de la medicina. Por lo tanto, la protección radiológica es esencial. Y para que esto sea efectivo, hace falta un programa de radioprotección para todos los expuestos. Recuerden que ahora estamos hablando específicamente de la radioprotección en medicina. O sea, estamos acá. ¿Sí? Lo que se llama exposición médica es la exposición que reciben las personas que están sometidas a estudios médicos, ya sea de diagnóstico o de tratamiento. Existe además la exposición ocupacional, que es a la que están expuestos los que trabajamos con rayos X. Y por último, está la exposición del público, que somos todos, fuera de estas dos situaciones. Los principios de radioprotección no son exactamente iguales. Fíjense, en estas dos poblaciones está el principio de justificación, que dice que cada rayo que le llegue a cualquiera de estos sujetos tiene que estar justificado que le llegue, que tiene que estar optimizado, que no tiene que ser excesivo, pero lo más importante en estas dos poblaciones es la limitación de la dosis. ¿Qué significa? ¿Cuánto esperamos que se irradie un técnico radiólogo, un médico radiólogo? ¿Cuánto debe irradiarse? 0. Nada. No tiene que irradiarse. Existe una serie de medidas protectoras destinadas a que tanto el que trabaja con radiaciones como el público en general no se exponga. Eso, por supuesto, en la práctica es virtualmente imposible que sea 0,0, por eso hay un límite de dosis, son 20 milisieverts por año, y por eso los que trabajamos en radiología usamos un medidor de radiación que nos va midiendo lo que nos vamos irradiando y mensualmente nos dice. Pero lo ideal es que sea 0. Todos trabajamos para que esta gente se irradie 0. En cambio, en medicina, si yo no irradio, no tengo radiografía, por lo tanto es ridículo limitar la dosis. Si no hay rayos, no hay medicina, no hay imágenes médicas. Por lo tanto, dentro de la radioprotección del paciente no existe la limitación de la dosis. Entonces me tengo que basar en los otros dos, porque yo debo irradiarlo necesariamente para hacer una tomografía computada, una radiografía o un estudio de medicina nuclear. En ellos, entonces, en el paciente, los dos principios más importantes son la justificación del examen, o sea que el beneficio que yo voy a obtener de ese estudio sea mayor al riesgo al que lo estoy exponiendo, y la optimización de la dosis. Es un principio, estas son las siglas en inglés,
que significa usar la menor dosis posible para hacer diagnóstico. Para hacer diagnóstico. Si yo la bajo más, ya no tengo diagnóstico y ahí lo estoy irradiando sin beneficio, porque no tengo diagnóstico. Y como les decía, no hay limitación de la dosis. En el año 97 hubo una reunión muy importante en Europa donde empezó a tener importancia la radioprotección del paciente. Fíjense que no hace tanto. Antes nos preocupábamos únicamente por el operador, pero no por el paciente. Pero acá se empezó a tener conciencia. Y fíjense en el artículo 5 que habla de las responsabilidades de la radioprotección del paciente. En el primer punto dice el prescriptor tanto como el práctico. El práctico somos los radiólogos. El prescriptor son los médicos referentes. Se los pone como primeros responsables del principio de justificación. ¿Por qué? Porque son los que piden el estudio. ¿Quiénes están involucrados? ¿Quiénes estamos involucrados en la radioprotección del paciente? Primero, insisto, los médicos prescriptores, son los que hacen la orden. Después, por supuesto, médicos radiólogos, técnicos radiólogos, físicos que trabajan en los servicios de diagnóstico por imágenes, los fabricantes de los equipos, los vendedores de los equipos, el personal de servicio y mantenimiento, las agencias reguladoras estatales, los financiadores e incluso el mismo paciente es responsable por su radioprotección. No nos escapa a nadie la presión que muchos pacientes ponen para que les pidan estudios, que no son necesarios. ¿Quiénes se incluyen dentro de este grupo? Los pacientes que están, como les decía al principio, sujetos a procedimientos diagnósticos o terapéuticos, los que se hacen estudios de rutina laboral, empiezan un trabajo y le piden una radiografía de columna o de columna lumbar, los que están bajo screening, la mamografía, por ejemplo, los que tienen que hacerse procedimientos por temas médicos legales, ¿sí? Alguna pericia por algún accidente, buscar alguna fractura, voluntarios en programas de investigación, y aquellos que cuidan a los pacientes, que los tienen que llevar hasta el servicio de tomografía para que llegue a la tomografía y hay que sostenerlo, ese también está expuesto. ¿Qué significa exactamente el principio de justificación? La Comisión Internacional de Radioprotección dice que no debe adoptarse ninguna práctica que implique exposición a la radiación a menos que produzca un beneficio suficiente para las personas expuestas o para la sociedad a fin de compensar el detrimento que causa la radiación. Es fácil. El beneficio tiene que ser superior al riesgo. ¿Es claro? ¿No es difícil de entender? ¿Por qué estamos hablando tanto de esto entonces? ¿Qué hace la radiación con la célula? Tiene un daño directo en el ADN. Puede ser también indirecto a partir de los radicales libres. Como ocurre que esto pasa permanentemente en nosotros, por distintos mecanismos, las células se dañan. Este es otro mecanismo de daño celular, ¿sí? La radiación. ¿Qué ocurre después de esto? El daño puede ser letal o subletal, o sea, la célula se muere o no se muere. Si la célula se muere, hay una cicatriz, ¿sí? Este efecto se llama efecto determinista. La radiación es tan potente que alterando al ADN mata a la célula y queda una cicatriz. Si la célula no muere, comienza el mecanismo de reparación. Y acá también hay tres posibilidades. El mecanismo de reparación es ineficiente, por lo tanto la célula muere, volvemos acá. Es eficiente y la célula se recupera y vuelve a ser una célula normal, o queda alterada. Y no siendo alterada, se transforma en una célula neoplásica. ¿Sí? Este se llama efecto estocástico. Esto deja una cicatriz, ese es el daño, mata el tejido. Esto lo que hace es provocar, o sea, fabricar una célula que potencialmente puede transformarse en un cáncer. O sea, el daño que se provoca por esta vía en realidad es un aumento en la probabilidad de tener un cáncer. No es necesariamente un cáncer. Los efectos determinísticos, aquellos que ocurren cuando muere la célula, se producen a partir de una dosis umbral, o sea, ese daño depende de la dosis.
a mayor dosis más daño. Esa severidad aumenta con la dosis y hay una relación clara entre el agente causante y el efecto. Esto no se ve con dosis que usamos en radiodiagnóstico, sí se ven con dosis en radioterapia. El paciente tiene una quemadura, realmente es una quemadura, una lesión tisular, que a veces son graves. Hay una relación directa. El efecto estocástico es una palabra que tiene que ver con algo probabilístico. No hay una relación directa con la dosis, sino que la probabilidad de ocurrencia aparece con la dosis. Insisto con esto, el riesgo es un aumento en una probabilidad. No hay una dosis umbral y pueden ocurrir o no. Insisto, el principio es sencillo, el beneficio tiene que ser más importante que el riesgo. Pero ¿por qué insistimos tanto con esto? Ustedes saben que el lavado de manos es uno de los procedimientos paradigmáticos de un médico, ¿no? Antes de tocar a un paciente, uno va, se higieniza, va cuando va a operar a un paciente, como parece que va a ser este. ¿Alguno no cree en el lavado de manos, que es importante? Esto, a pesar que es algo tan obvio, si bien ya los griegos pensaban que era importante que el médico se higienice, esto se demostró científicamente no hace mucho, hace 150 años, que no es tanto, en el Hospital General de Viena. Había dos salas de obstetricia, la primera y la segunda, y estas son las curvas de mortalidad por fiebre puerperal en las dos salas. Fíjense, pobres las que se internaban en la primera clínica tenían una mortalidad muchísimo más grande que esta. Nadie entendía por qué. El que se dio cuenta es un médico húngaro que trabajaba en el Hospital General de Viena, Semmelweis, y lo que él descubrió es que la primera sala de obstetricia era vecina a la sala de anatomía patológica. Los médicos iban a hacer las autopsias y después, sin lavarse las manos, iban a hacer los partos. Él se da cuenta que eran los médicos. Era un hombre con un carácter bastante complicado, no eligió la mejor forma para transmitirlo, les puede decir, ustedes son los asesinos que están matando a las pacientes. No terminó bien él, pero finalmente se demostró y le creyeron. Y fíjense, cuando él consigue que los médicos empiecen a lavar las manos, viene como la mortalidad desciende y sigue exactamente igual a la de la primera sala. Esto pasó en 1860. Es más, en el mismo hospital de Viena nació la anatomía patológica moderna como la conocemos hoy. Seguramente todos recuerdan a Rokitansky, famoso patólogo. Esta es la mortalidad en las dos salas. Acá, cuando Rokitansky empieza a insistir con la anatomía patológica, miren cómo aumenta la mortalidad en la que estaba cerca de la sala de autopsias y después baja cuando Semmelweis le dice a todos, lávense las manos. Demostrado perfectamente. Hoy todos sabemos que no podemos tocar a un paciente con las manos sucias, mucho menos después de haber revisado un cadáver. Por la duda pregunto de vuelta, ¿alguien no cree en el lavado de manos? ¿Alguien se negaría a lavarse las manos si le piden que se las lave antes de entrar a una sala de terapia intensiva, por ejemplo? Este gráfico me lo dio un amigo mío que es el jefe de la terapia intensiva de uno de los sanatorios más importantes de Buenos Aires, Sanatorio de la Trinidad. Él estudió el porcentaje de cumplimiento de la norma. La norma, ¿saben cuál era? Lavarse las manos antes de entrar. Según la especialidad. Porcentaje de cumplimiento. Las enfermeras, bastante bien. Miren los médicos. 15% se lavaban las manos. Entonces, todas las cosas importantes ya fueron dichas, pero como nadie escucha, es necesario empezar de vuelta. Imagínense si no conseguimos que los médicos se laven las manos, que parece una cosa recontra obvia, lo difícil que nos resulta que el médico entienda lo que está provocando cuando le solicita al paciente estudios que no necesita. Este es un gráfico que muestra cómo nos irradiábamos a principios de los 80 y cómo nos irradiamos ahora. No sé si van a leer el fondo, pero en el segundo renglón dice radiación no médica
esa que hablábamos, de la que viene de los rayos cósmicos, que está en el suelo de la comida, era 3.1 milisievert, ahora es 3.2. Por supuesto no se modificó porque eso viene de la naturaleza, no es inmanejable para nosotros. El primer renglón dice que en la década del 80 la radiación médica era de 0,5 milisievert por cápita por año. En el año 2006, o sea, hace 13, era 3, o sea, 6 veces más. Aumentó enormemente la radiación de la población de causa médica. Acá tiene algunos ejemplos. Fíjense cómo casi todos los estudios radiológicos inclusive van disminuyendo, no solo porque los usamos menos, sino porque hemos ido optimizando esos estudios y ahora necesitamos menos radiación para obtener lo mismo. Pero fíjense cómo aumentó la dosis en tomografía computada. Claramente esto no es un efecto que tenga que ver con el crecimiento de la población, porque si no todos hubieran crecido en la misma proporción. Este gráfico muestra cómo ha aumentado el número de tomografías computadas realizadas en los Estados Unidos también desde la década del 80 hasta ahora. Fíjense. Eso nos hace pensar que hay un montón de estudios de tomografía computada que estamos haciendo que no son necesarios. Los americanos reconocen que casi el 50%, eso es la mitad, de las tomografías computadas que se hacen en Estados Unidos no están indicadas, o sea, podrían haberse evitado. Esa enorme cantidad de radiación que le estamos dando a los pacientes es innecesaria. Y se acuerdan de las dos balancitas, no hay beneficio, y es todo riesgo. Hay muchos estudios que se hacen, encuestas preguntando qué porcentaje de tomografías computadas en su centro usted cree que pudieron haberse evitado, y los porcentajes son realmente alarmantes. Cambió también el paradigma de cómo lo vemos desde la ciencia. En el pasado, nosotros, los trabajadores con radiaciones, decíamos, yo tengo que trabajar toda la vida con esto. Yo me tengo que cuidar. El paciente viene un día y se va. Hoy sabemos que el paciente, fíjense, se irradia muchísimo más que el operador, porque el operador está protegido. El paciente no puede estar protegido, porque si yo lo protejo no le llegan los rayos. Y si no llegan los rayos no hay imagen. Se acepta que un paciente puede recibir más radiación en 5 tomografías que un trabajador en toda su vida laboral. Entonces, la jerarquización del principio de justificación planteó un cambio de paradigma. No solo porque pone el ojo en el paciente, sino que pone el ojo además en el médico prescriptor, que es el que pide el estudio. Y la mejor forma de radioproteger al paciente es el uso racional de las técnicas por imágenes. Así es fácil. Como decía recién, adquiere una relevancia particular la figura del médico prescriptor, es el que aprieta el gatillo, es el que indica el estudio. ¿Qué significa justificación? Otra vez, una práctica es útil cuando su resultado, positivo o negativo, ustedes conocen la cantidad de tomografías computadas normales que se hacen en una guardia. Eso no necesariamente está mal, porque yo al paciente le pedí una tomografía por un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, fue normal, estamos contentos, lo mandé a la casa y me evité dejarlo internado 24 por 48 horas. No necesariamente está mal pedido un estudio que es normal. Pero si es tan claro esto, ¿por qué se necesitan recomendaciones para pedirlos? Bueno, porque no se cumple esto. Así como muchos no se lavan las manos. ¿Por qué no se cumple? Hay un montón de motivos, yo acá tengo un par de diapositivas con algunas causas, probablemente ustedes encuentren algún otro. Uno es la falta de conocimiento sobre las dosis y los riesgos a los que exponemos a los pacientes. Otro es la baja confianza en el diagnóstico clínico y sobreconfianza en el diagnóstico por las imágenes.
demanda al consumidor. No sé lo que pasa en Uruguay, pero en Argentina es terrible la presión que meten los pacientes. Yo estoy pagando ORDE 410, pídame la tomografía. Autorrevisión. Esto está cerca de la corrupción, ¿no? Es el médico que atiende al paciente, le pide una tomografía y es el dueño del tomógrafo cuando se la va a hacer. Repetir exámenes que ya se han hecho. Presión de otros especialistas. Presión de la promoción y la comercialización de la tecnología. Falta de diálogo entre el médico referente y el radiólogo. Che, mirá, tengo a este paciente que pide tal cosa. ¿Te parece que vale la pena que le pida esto? No, mirá, si le pides una ecografía, por ahí te hace el mismo diagnóstico y no le radiás. No dar la información clínica necesaria. Pedir exámenes inadecuados. Pedir exámenes complementarios que no van a alterar la atención. Un paciente de 80 años que tiene artrosis de hombro no necesita una tomografía por año para ver la artrosis, porque no se le va a ir. Y a veces falta disponibilidad de una modalidad que no use radiaciones ionizantes. A veces no hay resonadores para estudiar la columna, por ejemplo, o no hay ecografía para estudiar el hígado. Además de las responsabilidades que les comenté, también este documento determina la necesidad de algunos procedimientos. Y el primer punto es protocolos escritos. Protocolos que digan cómo se piden los estudios y qué estudio debe pedirse. Y hay tres niveles de justificación. Uno se llama nivel general, que es justificar el diagnóstico por imágenes. Ya dijimos que eso no está discutido. El segundo nivel es la de justificar determinado estudio para determinado objetivo. Ponemos el ejemplo de vuelta: traumatismo de cráneo grave, necesita tomografía computada. No se discute, no importa que esté embarazada. Porque si tiene un traumatismo de cráneo grave, corre riesgo su vida. Se protege el feto, el estudio se hace igual. Y el tercer nivel es bajar todo esto a este paciente en particular. Acá es donde decide el médico prescriptor. Esto está escrito en los libros. El médico prescriptor es el que decide: ¿este paciente realmente necesita esto? O si bien este paciente no encuadra dentro de esto, por tal motivo yo se la necesito pedir igual. O sea, la justificación no es una orden que el médico recibe de lo que tiene que hacer, es una recomendación. Eres el que finalmente decide, teniendo en cuenta este último punto. Como les decía, no son órdenes, son indicaciones, son recomendaciones, declaraciones desarrolladas para asistir en la toma de decisiones en circunstancias clínicas específicas. No son imposiciones, son conceptos de prácticas correctas. Lo que se consensúa, hay reuniones permanentemente con muchos especialistas para escribir estas recomendaciones. Si bien no son reglas absolutas, por supuesto, tiene que estar justificado no seguirlas. Y siempre funciona mejor con el diálogo, la comunicación. Estas guías de referencia, como les decía, ayudan a elegir el procedimiento diagnóstico correcto. De esta forma se consigue máxima información con mínima radiación, tranquiliza al paciente, aporta confianza al diagnóstico, evita consultas con especialistas inadecuados, permite aplicar el tratamiento adecuado. En definitiva, usamos mejor los recursos. Hay muchas guías de recomendaciones. Las primeras fueron europeas, esta es la guía francesa, esta es la inglesa, esta es la inglesa, esta es la americana. Hicimos nosotros una en Argentina. Todas son bastante parecidas. Hoy, obviamente, las más importantes están online, lo que es muy importante no únicamente por el fácil acceso, sino por la fácil actualización de estas guías. Esta es la guía canadiense. Todas las guías tienen prácticamente la misma estructura. En la primera columna está el problema clínico, en la segunda están los métodos por imágenes que se pueden utilizar. Ahí dice stroke agudo, entonces está tomografía, resonancia, angiotomografía, angioresonancia, etc. Si está indicada o no, con el grado de evidencia, la cantidad de radiación que aporta cada uno de los métodos y los comentarios. Prácticamente todas son iguales. Esta es la del Colegio Americano de Radiología. Esta incluye la bibliografía.
Ustedes pueden entrar en cada uno de esos y encuentran el sustento científico de esto. Los distintos procedimientos están rankeados según la utilidad en ese caso particular. Cuanto más grande es el número, más aporta al diagnóstico. Esta es la guía francesa. Otra vez es igual. El grado de recomendación, la dosis que aporta, etc. La guía del Colegio Británico de Radiólogos, otra vez tiene las 4 columnas típicas. Nosotros hicimos, dentro de la IAEA, que es la Agencia Internacional de Energía Atómica, una guía pensada para los países hispanoparlantes. Seguimos el mismo principio: problema clínico, la clase de estudio, la recomendación y los comentarios. Por ejemplo, cefalea aguda, el estudio indicado es la tomografía computada, indicada con el grado de evidencia y algunos comentarios. La resonancia magnética está considerada una exploración especializada, no de primera línea. El problema con estas guías de recomendaciones es lo que pasa con el lavado de manos. Son poco usadas en el mundo, hay poca educación en su uso, hay poco control de su efectividad, hay poca gente que se puso a estudiar si realmente las guías tuvieron el efecto que deberían de haber tenido, que es reducir la cantidad de estudios. Y lamentablemente hay que contestar que hay una falta de preocupación por el cuerpo médico frente a esto. Lo mismo que esto. Lo importante es que para que haya un buen apoyo a la decisión clínica hay que llevar las guías al punto de atención, o sea, al hospital, a la sala, al bolsillo del médico. Hay, como les decía, montones de formatos, desde el formato impreso hasta el que está en el teléfono o en la tablet. Durante una época, cuando se usaban los CD, había también muchos en CD. En el año 2012 ocurrió la última reunión internacional multitudinaria en Alemania, donde se volvieron a tratar todos estos temas. Fíjense, estos son los 10 puntos de Bonn, así se llaman. Esto fue el resultado de una semana de discusiones, de intercambio, como un protocolo. Y el primero, mírenlo, mejorar la aplicación de la justificación de los procedimientos. Dentro de este punto hay 6 recomendaciones: aplicar los conceptos de concientización, adecuación y auditoría, desarrollar criterios basados en evidencia, implementar las guías, fortalecer la aplicación de auditorías, introducir soluciones de tecnología de información y los criterios para screening. Estos conceptos, concientización, adecuación y auditoría, se llama la AAA porque en inglés es Awareness, Appropriateness y Audit. Son importantes. Con el tema de la concientización es importante para entender por qué es necesaria la justificación, conocer el riesgo que estamos sometiendo al paciente. Hay graves deficiencias estratégicas en la comunicación, incluso para los médicos que no son especialistas. El sistema de unidades para medir la radiación es muy confuso, muy complejo, es difícil de entender. Y es importante entender que el paciente tiene derecho a conocer el riesgo. Es más, en algunos países de Europa, el paciente tiene que firmar un consentimiento informado para hacerse una placa de tórax, como lo firma para inyectarse contraste iodado. Se asume que el uso de las guías puede bajar entre un 20 y un 40% la radiación. De hecho, pueden ayudar a eliminar estudios que se siguen haciendo y sabemos que no sirven para nada, como por ejemplo la radiografía de cráneo de un paciente con trauma de cráneo. No aporta nada. No debería pedirse más. Las guías es importante que sean locales y regionales.
para que el que las usa se sienta cómodo en su ámbito. Estos son los problemas más acuciantes en el tema de la justificación. Hablamos de la autorreferencia, el screening, la mujer embarazada. Fundamental la auditoría, hay que incluirla en los centros de imágenes. En algunos países es obligatoria. Debe auditarse si se usa y cómo se usa la guía. ¿Y qué les parece? ¿Los prescriptores conocen los riesgos? Esto se estudió mucho y la respuesta, por supuesto, que no. Este es un estudio en el que evaluaron 220 médicos, de los cuales 10 eran radiólogos. Y le preguntaban cuánta dosis de radiación entrega una placa de tórax. Nadie pudo contestar, ni siquiera los 10 radiólogos. Nosotros hicimos esta guía, que es la guía argentina, en la segunda edición, y tuvimos un poco más de éxito que otros, porque usamos un criterio inclusivo. Nosotros fuimos a tocarle el timbre a todas las sociedades, a la mayoría, que reúnen a los médicos prescriptores. Fuimos a la sociedad de ginecología, a la sociedad de medicina interna, a la de neurología, a la de cirugía, de urología, traumatología, pediatría, medicina nuclear, otorrinolaringología, todas. Fuimos a todas. Y no vendimos la guía como la guía de la Sociedad Argentina de Radiología, la vendimos como la guía argentina. Es de todos. Nos llevó 3 años. Casi cuando terminamos era que escribirla de vuelta, porque ya había cosas que estaban viejas incluso. Estos son los capítulos, y conseguimos que todos ellos nos escuchen, les dejamos el capítulo que les correspondía, lo miraron, lo evaluaron, nos criticaron muchas cosas, nos juntamos de vuelta, las cambiamos, y lo importante es que la guía tiene todos estos logos, y el traumatólogo que la usa la guía de él, de la Sociedad de Traumatología, porque está acá. Buscamos ese consenso porque los médicos referentes son la principal audiencia. Ellos son los que tienen que convencerse de esto y usarlo. Es fundamental una política de inclusión. Es cierto que el médico prescriptor, el médico que atiende al paciente, está más a favor del beneficio que del riesgo, como por ahí estamos nosotros. Así que es muy bueno el balance que se consigue. Esta búsqueda de consenso permite acordar estrategias, incluso con pacientes. Y es muy importante para monitorear la efectividad de la guía. Este es un póster que se usaba en Inglaterra en la década del 50, que le decía el médico prescriptor: si los rayos X fueran visibles, usted sería más cuidadoso. Entonces, lo que tratamos es justamente de visibilizar esta problemática. Fíjense, ustedes saben que para obtener una radiografía de tórax de perfil se requiere mucha más radiación que para una tórax de frente, porque el tórax es más ancho de perfil que de frente. Si en vez de pedir el par radiológico yo pido únicamente el frente, no me estoy ahorrando el 50%, me estoy ahorrando el 67% de la radiación. Entonces, realmente, ¿siempre es necesario el perfil? Fíjense qué interesante en este artículo que dice eso, que la radiografía que ponen parece que se está quemando el paciente adentro, ¿no? Le pusieron ahí como un poquito, ¿lo ven? Fundamental la educación sobre esto. Nosotros damos clases en la Facultad de Medicina a los alumnos. Conseguimos introducirlo en los programas de residencias médicas. Nos ofrecemos a todas las sociedades médicas para hablar de esto en sus congresos, igual que jornadas, foros, etc. Conseguimos que muchos de ellos incluyan en los exámenes de los programas de certificación preguntas sobre radioprotección, publicaciones, incluso hasta hemos hecho una página web para los pacientes, para que el paciente sepa que tiene que cuidarse de esto también. Fundamental la comunicación con los colegas. Tengan en cuenta, esto es para los médicos prescriptores, lo importantísimo que es para nosotros que recibimos el paciente entender qué están buscando.
Una pregunta clínica clara. Es importante que conozcamos la historia clínica relevante para poder justificar el riesgo sobre el beneficio clínico. En base a eso también determinemos el protocolo de exámenes. No es lo mismo hacer una tomografía computada buscando un cálculo renal que estadificando un linfoma o estudiando una lesión focal hepática. Son estudios distintos. Si no sabemos lo que ustedes buscan, no vamos a hacer el protocolo necesario. Esto es lo que está publicado como los datos que deberían de aparecer en una orden para un estudio de imágenes. Fecha, nombre del paciente, fecha de nacimiento del paciente, un identificador único. Hay muchos problemas de seguridad que tienen que ver con que al paciente de la tomografía le hacen colon por enema. La dirección del paciente, género, estado de embarazo, última fecha menstrual, altura y peso, estudio solicitado, de qué parte del cuerpo, cuál es la pregunta clínica, información clínica relevante sobre eso, si tiene exámenes previos con las fechas, antecedentes de alergia, cómo está la función renal, los contrastes que usamos son nefrotóxicos, si está tomando medicación, hay algunos medicamentos que interfieren, si tiene algún dispositivo puesto, prótesis, lo que fuese, si tiene alguna infección, si es ambulatorio o está internado, el nombre del colega que lo pide y un número de contacto. Esto es lo ideal. ¿Cuánto hacemos esto? También es importante la comunicación con el paciente. El paciente hoy, el primer médico que ve es el doctor Google. Hay un cartel que tenemos pegado que dice: si su primera consulta la hizo en Google, la segunda opinión pídasela a Yahoo, no a mí. Se está intentando informar al paciente de esto, evitando asustarlo, porque tampoco podemos caer en crear una psicosis y que nadie se quiera hacer una tomografía computada. Pero para que se dé una idea, 50, 250, 500, 750 y 1000 es una forma de medir la cantidad de radiación para que el paciente o incluso el médico prescriptor entienda la magnitud de esto. Esto no se mide en milisievert, estos son equivalentes en placas de tórax. O sea, una coronariografía es el equivalente a 250 placas de tórax. Una coronariografía equivale a sacarse 250 placas de tórax. Acá lo que está es cómo va aumentando el riesgo potencial, el riesgo de cáncer. Fíjense que, por supuesto, ese riesgo aumenta mucho más lentamente en los viejos que en los menores de un año. Por eso también es muy importante el tema de la edad y la habilidad del órgano, del tejido a la radiación. En Estados Unidos se está fomentando que los pacientes tengan esto que es como una libretita, como una libreta sanitaria, donde el médico que le pide el estudio, además de hacer la orden, tiene que escribirlo acá. Tal fecha, le pediste el examen por tal cosa. Y eso es la historia del paciente. O sea que el próximo médico sepa lo que le pidieron antes y no repita cosas innecesarias. Y esto está escrito en la contratapa de esta libretita. Eso es lo que lee el paciente cada vez que va. Antes de hacerse cualquier estudio con rayos X o un tratamiento, recuerde preguntarle a su médico: ¿por qué lo necesito esto? ¿Cómo va a mejorar mi salud si yo me hago esto? ¿Hay alternativas que no usen radiación para lo mismo? Esto en realidad debería de preguntárselo al médico prescriptor siempre, con cada paciente. Recuerde, asegúrese de decirle al doctor o al técnico si usted está o cree que puede estar embarazada. No insista con exámenes si el doctor le explica que no son necesarios. Y por último, no se rehúse a hacerse exámenes de imágenes si hay una clara necesidad para ellos. Hay una preocupación internacional por esto. Ya les he mostrado varias reuniones internacionales. Pero hay que tener en cuenta que si bien hay algunas cosas que sirven para todos en todo el mundo, uno
uno va con su tarjeta de crédito a cualquier parte del mundo, entra en un cajero y puede sacar plata. Pero hay otras cosas que no sirven para todo el mundo igual. Por lo tanto, es fundamental no adoptar, sino adaptar todas estas recomendaciones a cada país, a cada ciudad, incluso a cada hospital. Los que trabajan en cada uno de esos centros, los que toman decisiones, deben reunirse y decidir: esto es lo que se hace en el mundo, ¿cómo adaptamos esto a nuestra realidad, a nuestro equipamiento, a nuestro tipo de médicos, a nuestro tipo de pacientes? Es importantísimo esto. Se han creado un montón de asociaciones internacionales, americanas, europeas, canadienses, en África, en el mundo árabe, y en mayo del 2015 creamos Latin Safe en San Pablo, que es la que está destinada a Latinoamérica. Hay una preocupación muy importante por el tema. Tenemos que pensar en esto, tenemos que pensar en nuestros pacientes, y todos los que somos médicos nunca tenemos que olvidar que lo primero que tenemos que hacer es no dañar. Muchas gracias.